años de edad. La noche de hoy vamos a enfocarnos o los ejercicios que vamos a realizar, pues los vamos a realizar partiendo de Who Anthrop, ya que el proyecto y el programa SEMAN contempla la intervención nutricional o el abordaje nutricional de todos los niños entre 6 meses y 59 meses, es decir, 5 años de edad. Ustedes, en primer lugar, deben descargar esta aplicación o este software en su computadora. Es bastante fácil de descargar, simplemente escriben en el buscador de su preferencia, Cuantro, va a ser la primera opción que va a aparecer, dan clic en esa opción y descargan la aplicación. La parte de descarga nosotros se las vamos a proporcionar en la guía. Vamos a partir el día de hoy de que el programa ya lo tienen en sus computadoras descargado. ¿De acuerdo? Es muy fácil de descargar y es bastante ligero el programa. Una vez que ustedes tienen el programa en sus computadoras y lo abren, se van a encontrar con 3 opciones. La primera opción se llama calculador antropométrico. Vamos a ir estudiando detenidamente las funciones y bondades de cada una de estas opciones. Si damos clic a la opción calculador antropométrico, van a ver en sus pantallas una muy parecida a la que deben estar visualizando en este momento. ¿Cuál es la información que nos va a solicitar? En primer lugar, el día de la visita o el día en que se realiza la evaluación, el sexo, la fecha de nacimiento, las variables antropométricas que toman y de forma inmediata nos van a calcular los indicadores. Específicamente nosotros nos vamos a fijar en el indicador peso para la talla porque el diagnóstico por preferencia en los niños menores de 5 años de edad se realiza a través de este indicador. Sin embargo, el calculador antropométrico también nos va a ofrecer otros indicadores como peso para la edad, talla para la edad, índice de masa corporal para la edad. Van a tener también información sobre el pliegue tricipital, pliegue subescapular, perímetro braquial, perímetro cefálico, que ustedes pudieran o no tomar estas variables antropométricas en la consulta. Vamos a realizar un ejemplo de forma rápida para que puedan visualizar muchísimo mejor cómo se utiliza esta función del programa Anthrop. Lo primero que deben hacer, como les indiqué, es incorporar la fecha de la visita. Vamos a imaginar que la fecha de la visita es el día de hoy. Vamos a imaginar que estamos tratando a una paciente femenina. Su fecha de nacimiento es el 1 de julio del 2019. Nosotros medimos y pesamos a esta paciente y su peso es 10.5 kilogramos y tiene una talla de 90 centímetros. Cuando ustedes introducen estos valores, en primer lugar, la fecha de la visita y la fecha de nacimiento, de forma automática les calcula la edad de la paciente. Esta paciente en teoría tiene 2 años y 1 mes. Como es mayor de 2 años de edad, la talla se debe tomar de pie. Es importante que ustedes corrijan acá e indiquen cómo fue tomada esa talla. En la parte de medido, vamos a seleccionar que fue de pie. Vamos a seleccionar o vamos a imaginar que en esta oportunidad esta paciente que nosotros evaluamos no tiene dedo. Seleccionamos la opción no. A mano derecha existen otras variables antropométricas que ustedes pudieran o no tomar en la consulta. Se las mencioné, pero las vuelvo a recapitular. Estas otras variables son perímetro cefálico, perímetro braquial, pliegue tricipital, pliegue subescapular. Las pueden tomar para que un diagnóstico antropométrico muchísimo más completo e integral, pero si no poseen los instrumentos, pueden simplemente mantenerse con el peso y la talla. En esta oportunidad yo solo voy a incorporar los datos de peso y talla de la paciente. Y estos valores que están a mano derecha de las otras variables antropométricas, simplemente las voy a dejar tal cual así. Una vez que ustedes incorporan todos sus datos, de forma automática van a tener en la parte inferior de la pantalla los resultados en base a las desviaciones estándar. Podemos observar, por ejemplo, que el indicador peso para la talla me dice que el puntaje Z es menos 2.16 desviaciones estándar. Yo sé que entre menos 2 y menos 3 desviaciones estándar estoy ante una desnutrición aguda moderada.
porque eso es lo que me indica el patrón de referencia de la Organización Mundial de la Salud. De forma rápida y precisa, yo ya puedo observar cuál es el diagnóstico nutricional de la paciente y en base a eso tomar decisiones y acciones en referencia al abordaje nutricional que voy a ofrecer. Es importante o sería bien válido que ustedes tomaran en consideración otros indicadores para corroborar muchísimo más el diagnóstico antropométrico. Por ejemplo, acá podemos observar que la talla para la edad de ese paciente se encuentra dentro de la normalidad. ¿Eso qué me indica? Me confirma mucho más el diagnóstico antropométrico. La talla no se encuentra afectada. Eso nos indica nos hace referencia a que esa paciente se encuentra en una desnutrición actual. Es decir, que no ha pasado un periodo tan prolongado de tiempo desde que la paciente ha comenzado a perder peso. Por eso la intervención nutricional perfectamente se puede realizar a través de los alimentos terapéuticos listos para el consumo para recuperar al paciente. De forma mucho más gráfica, justo al lado del puntaje, darle clic a las pequeñas gráficas que aparecen allí para visualizar el resultado de su paciente. Si bien pueden observar, en este caso, la paciente se encuentra entre -2 y -3 desviaciones estándar. Acá está. Y me indica que después, en efecto, ella se encuentra en desnutrición aguda moderada. Esta primera opción del programa ANTRO es muy rápida, es muy sencilla de utilizar. Quizás la única desventaja que tiene es que al yo cerrar la ventana, simplemente pierdo todos los datos de esa paciente. No hay forma de que al yo abrirla nuevamente vuelva a recuperar los datos que introduje previamente. Esa sería la desventaja. ¿Cuándo ustedes pueden utilizar el calculador antropométrico? Sí, quizás no necesitan tener un registro paciente, pueden utilizar perfectamente esta opción, diagnostican, indican el tratamiento, pero no necesitan mantener ningún respaldo. Bien, eso en referencia a el calculador antropométrico, la primera opción. Luego tenemos una segunda opción que se llama examen individual. Podemos hacer clic y nos va a aparecer una pantalla o una pestaña como esta. ¿Cuáles son las ventajas de esta segunda opción del programa ANTRO? En este caso, sí puedo almacenar los datos de los pacientes que yo evalúe. Y en caso de que sea un paciente que voy a realizarle seguimiento, yo puedo incorporar siempre las visitas en mi segunda opción y voy a poder evaluar de forma mucho más gráfica, voy a tener condensada toda la información de cada una de las visitas de esta paciente. Vamos a realizar el mismo ejemplo con los mismos datos rápidamente para que más o menos visualicen cómo es el proceso. Le dan clic a la segunda opción denominada examen individual. De forma inmediata tienen que hacer clic en la cruz más que está debajo de la palabra niños en la parte superior izquierda. Cuando hacen clic les va a permitir ingresar datos en la parte superior derecha de la pantalla. Vamos a imaginar que nuestra paciente se llama Ariana y que su apellido es Díaz. Su fecha de nacimiento, como ya lo dijimos, es el 1 de julio del año 2019. Es una paciente femenina. Si ven acá, de forma inmediata me calculan la edad. Y justo a mano derecha, ustedes pueden incorporar los datos de los representantes de esa niña. Madre, padre, y también pueden incorporar la dirección. Siempre que tengan oportunidad, es bien positivo que traten de guardar todos los datos o los datos que puedan de los representantes legales de los niños. Yo tuve una experiencia justo al comenzar la pandemia. En esa oportunidad estaba en un proyecto de alimentación escolar, es decir, la intervención era directamente con el niño en el colegio. Cuando comenzamos la pandemia, los niños regresan a casa y no teníamos información de los representantes ni ningún nexo para seguir dándole ayuda alimentaria a esos niños. Entonces, como lección aprendida, siempre tratan de incorporar o de tener a la mano los datos de los representantes legales de los niños con los que trabajan. Entonces, perfectamente válido que incorporen los datos de las madres, por ejemplo.
vamos a imaginar se llama Yolanda Díaz, y pueden colocar algunas notas. La madre, quizás ustedes observan que no es muy responsable, que la niña está muy decaída, apática, refiere a astenia. Cualquier observación que ustedes colocar es válida y la pueden incorporar en la pestaña de notas. Una vez que ustedes realizan esto, incorporan los datos de identificación, van a darle clic a la cruz más que está debajo de la palabra visita, para que les permitan ingresar las variables antropométricas de esa paciente. Por ejemplo, vamos a imaginar que la evaluamos el día de hoy, el 20 de agosto del año 2021. El peso de la niña fueron 10 kilos 500, la talla fueron 90 centímetros. La medí de pie, porque es mayor de 2 años de edad, no tiene edema, y en esta oportunidad no tomé ninguna de estas variables. Acá, en notas, ustedes pueden incorporar la nota que deseen, así como en el caso anterior. Y pueden darle la opción salvar o anular. Anular para simplemente deshacer todos estos datos que acaban de incorporar, y salvar para guardar. Una vez que ustedes les dan salvar de forma inmediata, en la parte inferior de su pantalla, van a ver cómo van a obtener el puntaje Z de los indicadores correspondientes a las variables que ustedes ingresaron. Como les indiqué, siempre vamos a realizar el diagnóstico de los niños menores de 5 años de edad a través del puntaje Z del indicador peso para la talla. Corroboramos que, en efecto, la niña se encuentra en desnutrición aguda moderada, ya que el puntaje Z de este indicador está en menos 2.16. Lo pueden observar igualmente en la gráfica, se encuentra exactamente en el mismo punto. Una vez que ustedes finalicen esta intervención o esta evaluación, le deben dar a el disquete que aparece debajo del nuevo niño para que la información se guarde. Si bien observan, justo inmediatamente después que le di al disquete, la niña se añadió a la lista de niños evaluados en la parte inferior izquierda de mi pantalla. Acá tengo a la niña Ariana Díaz. Yo ya la evalué, ya diagnostiqué, la niña se fue, cierro mi pestaña. Pasó un mes y yo voy a evaluar cómo está Ariana. Le doy a la encuesta nutricional, busco en mi lista de niños evaluados a la paciente, en este caso es Díaz Ariana, selecciono y le doy a la carpeta que está debajo de la palabra niños. Esta carpeta me va a permitir abrir los datos del niño seleccionado. Cuando abro esta carpeta o le doy clic, me va a permitir modificar o ingresar nuevos datos. ¿Qué es lo que yo quiero? Incorporar el peso y la talla de Ariana en esta nueva consulta. ¿Qué hago? Le doy a la pestaña más debajo de visitas y pues incorporo. Vamos a imaginar que ya no fue en agosto, sino que fue en noviembre, por ejemplo, que Ariana ya pesa 10 kilos 900. Es decir, vamos a imaginar que aumentó 400 gramos en un mes. Sigue pesando 90 centímetros. La medí de pie, no tiene edema, y le doy a salvar. De forma inmediata, van a ver que en la parte inferior o debajo de la primera visita se encuentran los resultados de la segunda visita. Acá tienen los valores o los resultados de esta segunda visita. Si bien pueden observar, el puntaje Z del indicador peso para la talla se modifica drásticamente. Ella pasó de estar en menos 2.16 a menos 1.72. De hecho, se modificó tanto que ya no se encuentra en desnutrición aguda moderada, ya se encuentra en riesgo de desnutrición. En ese caso, el abordaje cambia, el alimento terapéutico que entregó cambia, y toda esta información yo la tengo almacenada y condensada en la historia clínica, por así decirlo, de la paciente Ariana Díaz. Algo que no les he mencionado es que, además de la evaluación antropométrica, ustedes pueden evaluar la parte motora o cómo van esos hitos de desarrollo de los niños. Acá no nos va a dejar hacerlo porque esta parte de los hitos o desarrollos motores solamente se pueden evaluar en niños menores de 2 años de edad. Pero es bien interesante que ustedes sepan que tienen esta opción. Si evalúan un niño menor de 2 años de edad,
tienen algunas variables que pueden evaluar, medir y de igual forma las pueden mantener almacenadas en su historia clínica, por así decirlo. ¿Cuáles son estos hitos de desarrollo que pueden evaluar? Si el niño se sienta sin apoyo, si el niño se encuentra de pie con ayuda, si gatea con manos y rodillas, si anda con ayuda o con apoyo, si se para de pie solo y si puede andar solo. La palabra o la opción examinado indica que todavía no lo logra y observado indica que sí ya lo puede lograr. Entonces es bien interesante que en los casos que ustedes evalúen niños menores de 2 años de edad, si así lo desean, esto quizás es mucho más competencia del pediatra, pero sería interesante que tuvieran una historia clínica lo más completa posible y el programa AMTRO en la opción examen individual les permite almacenar. Entonces, una vez que ustedes concluyen su segunda visita, le vuelven a dar a el disquete para guardar y almacenar la información y ya pueden cerrar su pestaña. Bien, ¿hay alguna duda hasta el momento? Los leo por el chat. Perfecto. Entonces, en ese caso, vamos a pasar a la tercera y última opción del programa AMTRO. Esta opción se llama encuesta nutricional. ¿Cuándo la pueden utilizar y cuál es la función de esta tercera y última opción del programa AMTRO? Actualmente, y debido quizás a nuestro contexto actual, se están realizando muchos tamizajes o pesquisas nutricionales para valorar el estado nutricional de los niños en las comunidades. ¿Por qué? Porque deseamos disminuir o se desea disminuir la mayor cantidad de prevalencia de desnutrición aguda. En ese sentido, muchísimas organizaciones realizan de forma periódica estas evaluaciones en las comunidades. ¿Qué pasa? Quizás no todas las organizaciones tienen la posibilidad de tomar el peso y la talla de forma digitalizada al momento en que evalúan a todos los niños. Vamos a poner en contexto. Estas jornadas son los niños que se evalúan o el número de personas que se evalúan generalmente son muy numerosos. Estamos hablando de 50, 70, hasta 100 niños al día. Como necesitamos medir y evaluar a tantos niños al día, y quizás solamente se encuentran en esa toma de peso y talla 2 nutricionistas, 2 enfermeros o 2 doctores, realmente necesitamos optimizar el tiempo. No siempre se puede diagnosticar al momento al niño. Las personas que han estado en este tipo de dinámicas saben que debemos ser bastante prácticos, rápidos y ágiles para no aglomerar demasiado a las personas y mucho más en el contexto actual. ¿Qué es lo que frecuentemente se utiliza o cómo se puede utilizar? Ustedes tienen una planilla escrita o una planilla en físico, es decir, impresa, con el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento y las casillas vacías de peso y talla. De modo que cuando ustedes evalúen al niño de forma manual, escriban el peso y la talla que obtuvieron y posteriormente puedan realizar el diagnóstico. Si yo ese día evalué a 100 niños, va a ser bastante tedioso que incorpore uno a uno los resultados de peso, talla, fecha de nacimiento y fecha de evaluación, por ejemplo, en el calculador antropométrico. Es mucho más fácil o práctico que yo pueda diagnosticar o que pueda obtener todos los puntajes Z de estos niños al mismo tiempo y de forma rápida. Eso es lo que yo puedo realizar con la opción encuesta nutricional. Vamos a imaginar que ustedes tienen esa hojita en físico, como les dije, y que posteriormente pasan esos datos a una hoja de Excel. De forma obligatoria, ¿qué debe tener esa hoja de Excel? Debe tener el nombre del niño. Yo siempre recomiendo que incorporen el nombre completo del niño, es decir, los 2 nombres y los 2 apellidos. ¿Por qué? Porque si hay en la comunidad 2 Juan Díaz y yo solo coloco Juan Díaz,
no voy a saber cuál es el resultado de uno y cuál es el resultado de otro. Entonces, siempre tratan de incorporar los dos nombres y los dos apellidos de cada beneficiario que evalúen. Indispensable que incorporen o diligencien el sexo de ese niño, la fecha de nacimiento, la fecha de evaluación, es decir, el día de la jornada o el día de la pesquisa, el peso y la talla. Ustedes van a realizar una plantilla como esta en Excel y luego la van a importar a Antro para obtener los puntajes C. ¿Qué pasa? El programa Antro no maneja o no puede leer la hoja de Excel. Debemos llevar esta hoja de Excel a un tipo de archivo que el programa Antro sí pueda manejar. Les muestro cómo. Una vez que tengan su hoja de Excel, la van a guardar normal en Excel. Le dan archivo, guardar como. Yo la voy a guardar en la carpeta Maniapure y le voy a colocar este nombre. Plantilla, por ejemplo, niños menores de 5 años. Le doy guardar. Cierro. Posteriormente vuelvo a buscar mi archivo. Tengo mi archivo de nuevo y lo voy a pasar al tipo de archivo el tipo que el programa Antro sí puede leer. ¿Cómo lo hago? Le doy a archivo, guardar como, seleccionan la carpeta donde deseen guardar su archivo. Lo voy a guardar nuevamente en la carpeta Maniapure. Colocan el nombre que deseen, yo lo voy a dejar igual, plantilla, para ejemplo, niños menores de 5 años. Y acá, en donde dice tipo, vamos a modificarlo. No va a ser libro de Excel, lo van a poner en CSV delimitado por comas. Repito, el tipo de archivo que lee el programa Antro es CSV delimitado por comas, aunque, dependiendo de la computadora que tengan, existen variaciones. Algunas computadoras lo leen en texto Unicode, por ejemplo, y también pueden existir otro tipo de archivos donde se pueden leer, pero va a depender de su computadora. Sin embargo, en el 98% de los casos, sí, casi siempre lo tienen que colocar en CSV delimitado por comas. Seleccionan, dan clic allí y luego le dan a la opción guardar. Dice, algunas características de su libro pueden perderse si lo guarda como CSV delimitado por comas. ¿Desea seguir utilizando este formato? Sí. Cierran su archivo de Excel y pueden ver que se crea un archivo exactamente igual, pero de modo CSV delimitado por comas. Listo, ya tienen el archivo de acuerdo a el tipo de archivo que lee el programa Antro. Cierran su carpeta y abren la opción encuesta nutricional. Se van a la parte superior donde dice encuesta nutricional y hacen clic. Posteriormente, seleccionan la opción importar archivo. En la carpeta Maniapure, yo nada más tengo en el archivo CSV delimitado por comas, que es el que lee el programa Antro, este archivo. Entonces, es el único que va a aparecer. Si ustedes tienen varios archivos, porque realmente realizan mucho este tipo de procedimientos, buscan o puntualizan el archivo que quieran diagnosticar. En mi caso, simplemente es este. Hago clic y le doy a la opción abrir. De forma inmediata van a ver algo como esto. Como les indicaba, existen algunos campos obligatorios para que puedan realizar el diagnóstico nutricional. A mano izquierda pueden ver los campos que pueden incorporar el programa Antro. Fecha de la encuesta, equipo, número de identificación, hogar, sexo. Es una serie de campos que ustedes pueden incorporar en su base de datos. Pero yo simplemente incorporé la fecha de la encuesta o la fecha de la evaluación, el sexo de mis pacientes, la fecha de nacimiento, el peso, por supuesto, y la talla. De forma obligatoria, como mínimo, tienen que tener
estos datos para que el programa ANTRO pueda realizar el diagnóstico. Fecha de evaluación, fecha de nacimiento, sexo del paciente, peso y talla. Una vez que seleccionan en los debidos campos, de acuerdo al programa ANTRO, te van a dar a la opción OK. Y de forma inmediata obtienen los resultados de cada uno de los pacientes que evaluaron. Acá tenemos los puntajes Z de todos los niños que ustedes evaluaron de forma rápida, práctica y sencilla. Los campos que se encuentran vacíos son aquellos que no se incorporó ninguna información. Por ejemplo, no coloqué nada en relación al hogar, ni al número de identificación, no tomé pliegue tricipital, ni pliegue subescapular, ni perímetro braquial, perímetro cefálico. El programa ANTRO contempla muchísimos otros indicadores que no necesariamente ustedes tienen que diligenciar para tener el diagnóstico nutricional. Ahora, estos datos que tienen aquí los deben pasar a Excel para poderlos procesar, por así decirlo. Particularmente yo, lo hago de esta forma. Selecciono todos los datos. Justo debajo de la cruz más hay un cuadrito. Ustedes le dan clic allí y se los va a seleccionar a todos. Y posteriormente le van a dar a las dos hojitas que aparecen como duplicados o copias en la parte superior. Y van a abrir una hoja de Excel normal, vacía. Posteriormente van a darle pegar. Los datos que quiere pegar no tienen el mismo tamaño de su selección. ¿Desea pegarlos de todos modos? Sí. Y me va a copiar exactamente los datos que yo tenía en el programa ANTRO, aquí, a una hoja de Excel. ¿Qué deben hacer? Eliminar todas las columnas que no me están proporcionando ninguna información, para que sea mucho más fácil procesar esos datos. ¿Qué hago ahora? Bueno, ustedes lo colocan como gusten. Y proceden a el respectivo diagnóstico antropométrico, de acuerdo a los indicadores. ¿Cuál es el indicador de preferencia que vamos a utilizar para realizar el diagnóstico antropométrico? Peso para la talla, porque estamos ante niños menores de 5 años de edad. Seleccionan su columna, la filtran de menor a mayor para que sea mucho más fácil y van a ir diagnosticando. ¿Saben que entre -1 y -2 desviaciones estándar son niños que se encuentran en riesgo de desnutrición? Los niños que este niño también está en riesgo de desnutrición. Disculpen, se me pasó. Los niños que se encuentran entre -1 y +1 se encuentran en normalidad. Son todos estos. Normopeso. Y de +1 a +2 es riesgo de sobrepeso. Por supuesto, es perfectamente válido que ustedes también hagan una interpretación combinada de los indicadores, visualicen cómo está la talla para la edad, para ver si estamos quizás ante un retardo de crecimiento o una desnutrición crónica, pero
Eso es algo que va muy a criterio de cada personal de salud, de cada nutricionista, de cada pediatra. Bien, de forma rápida, yo realicé el diagnóstico de 20 beneficiarios. Y esto lo pudimos haber hecho con 100 o con 200 beneficiarios. Entonces, es muy, muy útil este tipo de herramienta. Luego simplemente guardan el archivo con el nombre que quieran, en la carpeta que quieran, y no hay ningún inconveniente con ello. Esa es la opción que personalmente yo utilizo para exportar los datos. Pero hay otra forma. Ustedes, una vez que tienen el resultado, le van a dar al disquete guardar, que está debajo de nueva encuesta, y de forma inmediata su encuesta o su resultado antropométrico se va a añadir se va a añadir al listado de encuestas que ustedes han aplicado. Lo van a ver en la parte izquierda de su pantalla. Ella se va a incorporar en orden alfabético. Acá nosotros podemos ver plantilla, por ejemplo, niños menores de 5 años. Es esta plantilla que ustedes tienen acá. Pueden seleccionarla aquí y le dan a la opción exportar archivo. La guardan en la carpeta en que ustedes deseen guardarlo y el tipo tienen que guardarla en CSV delimitado por comas y colocan el nombre que quieran. Resultados, diagnóstico antropométrico, por ejemplo. Y le dan a la opción guardar. ¿Quiere incluir los resultados antropométricos en el archivo exportado? Sí. Cierran, buscan en su carpeta, en la carpeta donde lo guardaron, y van a ver que está acá, resultados diagnóstico antropométrico, ejemplo. Cuando abren, van a ver igualmente el archivo desorganizado con columnas vacías que no tienen información. ¿Qué deben hacer? Irlas eliminando hasta dejar simplemente las columnas que sí tengan información de relevancia para ustedes. Bien. Esto es simplemente lo mismo. Eliminamos todo aquello que no tenga ningún valor, que no tenga ningún contenido. Y tenemos igual el archivo que vamos a organizar como nosotros lo queramos. Importante, cuando lo exportan de esa forma, en la columna sexo, lo que aparece como número 1 es masculino y lo que aparece como 0 es femenino. Ustedes igual lo vinculan con el nombre del niño y se van a dar cuenta que es así. Como están exportando el archivo directamente del programa ANTRO, él lo guarda de acuerdo a su criterio. Por eso, particularmente yo prefiero copiarlo como se los mostré para que no me altere tanto los resultados. Pero es exactamente lo mismo, solo que se ve quizás escrito diferente, la información aparece en inglés, pero es exactamente lo mismo. WHZ es el indicador peso-talla, HAZ es talla-edad, WAZ es peso-edad, BAZ es índice de masa corporal, edad. Acá tienen el peso, tienen la talla, tienen la edad en días, la fecha de nacimiento, la modifican como fecha, aparece como fecha después. Bien. Pero bueno, básicamente con esto finalizamos la última parte del programa ANTRO para PC. Cuéntenme si hasta el momento tienen alguna duda. Yo sé que si quizás no habían utilizado esta última opción, puede ser bastante densa la información, pero recuerden que esto lo van a tener paso a paso en la guía que vamos a enviar. Me comentan si hay alguna duda puntual para que la podamos aclarar antes de pasar a las otras herramientas de recolección.
Karen, ¿deseas que repita la última parte de Antro Excel? ¿O se logró ver? Avísame para repetir. Vale. Sí, si tienen alguna duda, igual pueden encender el micrófono y decirlo puntual. Vamos a repetir el último paso de Antro a Excel. Lo bueno es que no perdemos los datos. Esto es algo que se me pasó mencionarles. Cuando ustedes realizan o utilizan la encuesta nutricional, siempre antes de salir de su pestaña, le dan al disquete para guardar la información. Vuelven a abrir encuesta nutricional y van a ver que en la parte izquierda, en donde están todos los resultados de las encuestas que quizás han analizado, van a encontrar la plantilla que estábamos utilizando. Recuerden que se llamaba plantilla para ejemplo. Es esta que está acá. Le doy clic y para abrir nuevamente la información le vamos a dar a la carpetica que aparece debajo de encuestas. Cuando dan clic a esa carpeta, se abren los resultados o los diagnósticos de los niños. Les comento de nuevo cómo yo lo hago y la forma en que particularmente a mí me gusta. Le voy a dar clic al cuadrito o al cuadro que está debajo de la cruz más. Doy clic a ese cuadro, ¿sí? Posteriormente, al lado de la opción manejar los datos adicionales, está en la parte superior, hay un cuadrito con dos hojas como copias. Le doy clic a ese cuadro con copias y me voy, abro un libro de Excel nuevo, un libro en blanco. Cuando tengo el libro en blanco, simplemente le doy control V o pegar, como ustedes quieran. Los datos que quiere pegar no tienen el mismo tamaño, le dan a aceptar y se copian automáticamente todos los datos que ustedes tenían en su programa Antro. Como les mencioné, el programa Antro contempla quizás muchos otros campos que no necesariamente ustedes tienen que incorporar en su base de datos. Por ejemplo, si no tienen la cédula del niño, no la incorporen. Si no tienen el tipo de hogar del niño, no lo incorporan. No tienen que incorporar eso. Lo que necesariamente tienen que incorporar es la fecha de la encuesta, la fecha de nacimiento del niño, el sexo, el nombre, por supuesto, el peso y la talla. Eso es lo que deben incorporar. Los campos o las columnas vacías las van a eliminar para que sea mucho más fácil procesar la información. Eliminamos todas las columnas que no tienen información alguna o las que la tienen pero que no aportan nada. Y nos quedamos solo con las columnas que sí me dan información. Una vez que ustedes ya tienen la información que necesitan que para realizar el diagnóstico, que básicamente son los puntajes, el puntaje Z de los indicadores, peso, talla, talla, edad, peso, edad e índice de masa corporal, edad, proceden a realizar el diagnóstico o la interpretación combinada de sus indicadores. Aquí comienzan a filtrar, por ejemplo, el indicador peso, talla lo filtran de menor a mayor y van viendo el resultado de ese puntaje Z, a qué diagnóstico corresponde y van diagnosticando así todos los niños. Bien, esta es la opción número 1, la que particularmente a mí me gusta utilizar. La opción número 2, ustedes van a darle clic, van a seleccionar la plantilla que están utilizando. Luego se van a la parte superior donde dice encuesta nutricional, dan clic y le dan a la opción exportar al archivo. Se va a abrir la carpeta
donde ustedes deseen guardar ese archivo. Buscan entre sus documentos, yo la voy a guardar en la carpeta de Magna Pure y la voy a colocar ejemplo. Voy a colocarle como nombre ejemplo práctico 2. El tipo lo tienen que modificar. Tiene que ser CSV. Recuerden que CSV delimitado por comas. Modifican el tipo, le dan a la opción guardar. Aquí decidimos que sí, porque sí queremos incluir los resultados antropométricos en el archivo exportado de Excel. Y con esto terminamos. Cerramos la opción y validamos que se haya guardado nuestro archivo. Aquí lo tengo. Abro la carpeta Magna Pure. Ven que está bien Magna Pure. Y aquí tengo ejemplo práctico 2. Lo abro y nuevamente tengo muchas columnas que no me aportan ninguna información. Las elimino. Elimino todas las columnas que no aportan información alguna. Y me quedo solo con las columnas que sí tengan contenido importante para yo realizar el diagnóstico antropométrico. Es exactamente igual que el anterior, la diferencia es que acá me lo exporta en inglés y de la primera forma en que se los mostré, se los exporta en español, tal cual como aparece en el programa. Igual, aquí organizan su archivo y diagnostican de acuerdo al indicador peso para la talla, que es WHZ. Una vez que realicen su diagnóstico de acuerdo a los indicadores y los resultados de la desviación estándar, guardan el archivo y con eso terminan el proceso.